Capítulo 5. Los trastornos psicotraumáticos disociativos y conversivos en las clasificaciones internacionales. DSM-V, la más reciente revisión de las clasificaciones internacionales, propone ciertos cambios relativos a los trastornos postraumáticos, disociativos y conversivos. Estos cuadros, como veremos a continuación, se recogen en distintos capítulos, no relacionados entre sí. Los trastornos postraumáticos y adaptativos se agrupan en un capítulo específico, que se etiqueta como trastornos relacionados con el trauma y estresores. En este capítulo se incluiría el trastorno de apego reactivo, el trastorno de implicación social desinhibida, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, los trastornos adaptativos, otros trastornos específicos asociados a trauma y estresores, trastornos inespecíficos asociados a trauma y estresores. B. Los trastornos disociativos constituyen un capítulo específico, en el que estarían incluidos el trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa, el trastorno por despersonalización/desrealización, otros trastornos disociativos, trastornos disociativos no especificados. C. Por último, los trastornos asociados a síntomas somáticos constituyen otro capítulo diferente, del que formarían parte el trastorno de síntomas somáticos, que unifica los anteriormente denominados trastornos por somatización y trastornos somatomorfos, el trastorno de ansiedad ante la enfermedad, el trastorno de conversión o trastorno de síntomas neurológicos funcionales, los factores psicológicos que afectan a otros diagnósticos médicos, el trastorno facticio, otros trastornos de síntomas somáticos y cuadros relacionados, trastornos de síntomas somáticos y cuadros relacionados, inespecíficos. Las clasificaciones internacionales obedecen a un intento de organizar los cuadros clínicos desde una perspectiva teórica, válida para todas las orientaciones, pero esto en la práctica termina siendo imposible y genera diversas contradicciones. En la reciente edición de la DSM se trata de seguir en esta línea, eliminando por ejemplo el grupo de los trastornos mentales orgánicos. Una de las posibles razones es que la definición de unos trastornos mentales como orgánicos plantea como lógica consecuencia que los demás trastornos son no orgánicos, lo cual entra en contradicción con las recientes aportaciones en neurobiología de distintos trastornos mentales. Sin embargo, como vemos, no se ha producido la misma modificación en los cuadros postraumáticos. La persistencia del epígrafe, trastornos asociados a trauma y estresores, puede llevar a que cuadros como el trastorno de personalidad límite, los trastornos disociativos y los trastornos conversivos, fuertemente asociados a trauma y estresores, no sean vistos como trastornos basados en experiencias traumáticas y estresantes. Es más, el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, que recoge algunas las consecuencias, pero no todas, de la exposición a eventos traumáticos, puede contribuir a minimizar la contribución de estos eventos traumáticos al desarrollo de muchos trastornos mentales descritos en otros apartados. Sin embargo, como comentábamos, la DSM es, de entre las dos clasificaciones internacionales, la que con mayor precisión describe el trastorno de identidad disociativo que nos ocupa en este libro. Hablaremos en este capítulo un poco más sobre el capítulo de los trastornos disociativos y conversivos. 5.1. La amnesia y la fuga disociativas. La alteración predominante consiste en uno o más episodios de incapacidad para recordar información personal importante, generalmente un acontecimiento de naturaleza traumática o estresante, que es demasiado amplia para ser explicada a partir del olvido ordinario. Se afecta sobre todo la información relativa a la identidad personal, nombre, edad, estado civil, ocupación, historia vital. Sin embargo, la información general no suele estar afectada. En los trastornos mentales orgánicos ocurre a la inversa, la información general se afecta primero y permanece conservada hasta el final la información personal. La amnesia puede seguir distintos patrones y puede presentarse como localizada, selectiva, generalizada, continua o sistematizada. La fuga disociativa, consistente en viajes repentinos e inesperados lejos del hogar o del puesto de trabajo, con incapacidad para recordar el pasado del individuo, pasa a ser en la DSM-V un subtipo de amnesia disociativa, persistiendo como diagnóstico separado en la CIE-10.
Cuando la amnesia o la fuga disociativas aparecen inscritas en un trastorno de identidad disociativo, este diagnóstico prima sobre los dos anteriores en la DSM-V. Si otros síntomas disociativos, que describiremos en los capítulos siguientes, no son explorados, el paciente puede ser erróneamente diagnosticado a partir solo de una parte de sus síntomas. En el trastorno de identidad disociativo es frecuente la presencia de amnesia para diversos periodos de la infancia, las lagunas de memoria reciente y los episodios de microfugas. Veamos un ejemplo. Un paciente sale de su casa sin avisar y se pone a andar por el monte. Lo encuentran unas horas después, aparentemente confuso, sin saber dónde está ni qué hace allí. Este estado revierte rápidamente y el paciente no sabe explicar lo que ha pasado. Su último recuerdo es al salir de casa. Explorando otros síntomas se identifican alucinaciones auditivas intrapsíquicas de contenido hostil, que se presentaban desde hacía años. El paciente había consultado previamente a varios psiquiatras por síntomas de ansiedad, sin hablar de sus voces. Su explicación es que no sabía que se tratara un fenómeno anormal, y se había acostumbrado a vivir con ellas. Otra paciente presentó un episodio de pérdida de memoria ante un estresante familiar. Durante un par de días no recordaba nada de quién era ni de quiénes eran los que la rodeaban. Da otros nombres cuando le preguntan quién es su familia, descubriéndose posteriormente que estas personas eran los miembros de una familia vecina de su infancia. Cuando era niña admiraba la bonita relación que esas personas tenían y deseaba que su familia, donde ocurrían diversos tipos de maltrato, fuese parecida a aquella. Aparte de este episodio bien delimitado, la paciente presenta frecuentes lagunas de memoria y episodios en los que despierta en medio de una actividad, sin poder dar cuenta del periodo anterior. Estos episodios habían pasado desapercibidos porque la paciente siempre había podido continuar con lo que estaba haciendo sin que el lapso de tiempo perdido fuera evidente para los que la rodeaban. Presentaba además diversos síntomas intrusivos, como pensamientos egodistónicos de contenido crítico y conductas en las que no se reconocía. 5.2. La despersonalización y la desrealización, agrupadas en el mismo epígrafe en la DSM-V, permanecen como cuadros separados en la CIE 10. Se caracterizan ambas por una alteración cualitativa de la conciencia de uno mismo o del entorno, con distanciamiento y sentimiento de extrañeza. Como ocurre con la amnesia o la fuga disociativas, son síntomas frecuentes en el trastorno de identidad disociativo, y su presencia dentro de un clúster más amplio de síntomas llevaría al diagnóstico de TID. La despersonalización y la desrealización son síntomas por otro lado muy inespecíficos, que pueden presentarse en un amplio abanico de patologías tanto neurológicas como psiquiátricas. Putnam señala que los sentimientos de despersonalización aparecen en el 15 a 30% de todos los pacientes psiquiátricos, independientemente del diagnóstico. Se ha descrito en la esquizofrenia, depresión, fobias y ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, abuso de sustancias, deprivación de sueño, epilepsia del lóbulo temporal y migrañas. También pueden ocurrir en personas sin patología asociada. Investigaciones en estudiantes muestran que hasta un 25% referían haber tenido alguna vez estas experiencias. Cuando ocurren en personas que no son pacientes psiquiátricos suelen asociarse a momentos de relajación física y calma. 5.3. Trastornos de conversión. Brown, Cardeña, Nigenuis, Sari van der Hart recogen diversos estudios de prevalencia que señalan la frecuencia con la que los trastornos de conversión, en particular la pseudocrisis, ocurren entre los pacientes con otro trastorno disociativo, señalando la importancia de considerar estos trastornos dentro del capítulo general de los trastornos disociativos. Mondon, de Toffol, Praliné, Receveur, Gallard, Elage y Autret encuentran en el 70% de los pacientes con pseudocrisis epilépticas al menos un trastorno mental comórbido, con el trastorno de estrés postraumático, los trastornos somatomorfos y los trastornos disociativos entre los más frecuentes. También SAR describe un 7,9% de casos de trastorno de identidad disociativo y un 34,2% de formas incompletas del mismo. Al igual que ocurría respecto a la amnesia o la fuga disociativa, muchos pacientes con TID o trastorno disociativo no especificado se quedan con el diagnóstico de trastorno conversivo, porque los síntomas físicos son más evidentes y no se lleva a cabo una evaluación completa de la sintomatología disociativa. La clasificación CIE 10 incluye los trastornos conversivos entre los trastornos disociativos, denominando los trastornos disociativos de conversión.
Los denomina trastornos disociativos de la motilidad voluntaria y de la sensibilidad, dentro de los cuales estarían los siguientes. A. Trastornos disociativos de la motilidad, parálisis total o parcial, falta de coordinación de movimientos, temblores o sacudidas de una o más extremidades y, en general, síntomas que remedan un trastorno neurológico. También puede presentarse afonía o disfonía. B. Convulsiones disociativas. C. Anestesias y pérdidas sensoriales disociativas, más frecuentemente. Pérdida de la sensibilidad cutánea y de la visión. La sordera disociativa y la anosmia son bastante menos habituales. La CIE-10 introduce un matiz, no presente en la DSM, afirmando que la evaluación del estado psicológico del enfermo y de su situación social sugiere que la incapacidad funcional consecuencia de los síntomas puede estar ayudando al enfermo a escapar de conflictos desagradables o a expresar de una manera indirecta una necesidad de dependencia o un resentimiento, o que puede haber una cierta proporción de búsqueda de atención añadida a un núcleo central e invariable de pérdida de la motilidad o de la sensibilidad que no está bajo el control voluntario. Estos detalles apuntan al recelo que desde la psiquiatría europea existe hacia los trastornos disociativos en general, remarcando el posible componente de beneficio secundario o llamada de atención. También es destacable que estos cuadros se conectan con estresantes actuales, pero no con una historia de trauma temprano. En la DSM-V, por el contrario, se enfatiza que los factores psicológicos asociados con los cuadros conversivos pueden no ser demostrables en el momento del diagnóstico, pese a la perspectiva que se refleja en la CIE-10, que resta relevancia al trastorno de identidad disociativo, relegándolo a una categoría residual, asocia los cuadros disociativos de conversión a llamadas de atención o ganancias secundarias, y los relaciona más con un estresor identificable que con historia de trauma temprano. Es importante reconocer el acierto de unificar disociación psicológica y somática. Ehlert-Nijenhuis, 1D, los autores que desarrolló la teoría de la disociación estructural, propone, retomando la teoría de Janet, una conceptualización conjunta de los trastornos disociativos y de conversión, denominándolos disociación psicológica y somatomorfa.